hace 3 días que se está entrenando. Los primeros días se entrenó individual, es 2 días que ayer se entrenó con el equipo normalmente, hoy se ha entrenado con el equipo, tiene buena sensación, nosotros tenemos buena sensación. Mañana hacemos una prueba física de velocidad, si el jugador se encuentra bien, va a jugar. Si hay un riesgo de recaída, no juega. This season he is really good because he scored a lot of goals, he played for the team. I think that he's going to improve next season because when he starts to train with us, he has lucky also because he doesn't have to play the World Cup. So I think that next season will be better, but we are really happy for this season. Necesitamos la implicación de todo el equipo, porque a estas alturas de competición sabemos que es muy importante atacar todos en bloque, defender todos en bloque. Contra el Bayern, con las características que tiene, pues si no estás todos juntos, si no estás con unas buenas distancias, haciendo buenas ayudas, pues puedes perder un poco el control, pero estamos trabajando en ello, ¿no? Los conocemos muy bien y sabemos las características que tienen, y por eso pues a estas alturas necesitamos a los 11 jugadores trabajando juntos para poder pasar el partido. No merece la pena hablar de lo que es la comparación, ¿no? Sino reconocer que el Bayern es un gran equipo, que este año con Guardiola pues están introduciendo diferentes variantes, diferentes esquemas, flexibilidad en los jugadores, con las cualidades que tienen, pero bueno, yo creo que no hay grandes secretos a estas alturas.